Ya, adelante, Tibor. Gracias, Daniel, por la presentación. Voy a hablar un poco lento para que puedan comprender los estudiantes cuya primera lengua no es el español, el castellano. Entonces, voy a hablar en forma lenta para que puedan comprender los conceptos que tenemos esta mañana para ustedes. En primer lugar, y de acuerdo con el protocolo indígena, los mapuches, nuestra principal población indígena en Chile, que corresponde más o menos a un 10% de la población indígena total, de la población indígena nacional, un 10% serían indígenas de acuerdo al censo del año 2012 y corregido el 2014. Entonces, estamos hablando de una población nacional de 1.800.000 indígenas que están divididos en 9 pueblos a lo largo del país, de norte a sur, de Arica a Punta Arenas, incluida la isla de Pascua, Rapa Nui, en el medio del Océano Pacífico. Los indígenas de estos 9 pueblos originarios reconocidos por ley tienen diferentes concepciones en relación a la cosmovisión indígena, a la manera de ordenar el mundo y los conceptos para poder explicar su realidad. Ya están todos los alumnos, yo creo que podemos comenzar con la presentación para no quedarnos atrás con ninguno de ellos. En el primer lugar, debemos de saludar a las personas a través de los dedos de la mano. Entonces, en la manera de relacionarnos con el otro o con los otros o con las otras personas es a través del saludo inicial o el protocolo que en Mapudungun se dice Mari Mari, es decir, el numeral 10 que corresponde a los dedos de la mano sería la manera en que tienen para saludarse los indígenas mapuches. Yo presento mis 10 dedos de la mano y ustedes me presentan 10 dedos de sus manos. Y a eso le decimos Mari Mari. Si nosotros contamos los dedos de la mano, Quiñe, Epu, Quila, Meli, Quechu, Cayú, Reglé, Currá, Ayá, Marí. Tenemos el numeral 10 en Mapudungun, que correspondería a estos 10 dedos de la mano. Yo tengo 10 dedos, tú tienes tus 10 dedos y tenemos nuestro saludo virtual en este caso. Así es que podemos saludarnos. Marie, Marie, ustedes tienen que ponerme sus 10 deditos. Muy bien, algunos no están saludando. Ahora sí. Bien. ¿Qué es la cosmovisión indígena? Muy bien. La cosmovisión es la manera que tienen los pueblos de poder elaborar explicaciones en relación al universo como tal. Y
para el caso de los indígenas mapuches, el universo está compuesto por una energía espiritual indígena propia, y con esos elementos del espacio y de la naturaleza, ellos pueden establecer relaciones significativas en el contexto cultural y social en el cual se encuentran. De manera de que los indígenas mapuches han construido desde distintas épocas maneras de relacionarse con el universo, principalmente con las alturas, el cielo, la tierra, el aire y el fuego. Estas son maneras cosmológicas o elementos del universo que están integrados a su vida natural y que refleja una interacción con el medio ambiente natural en donde ellos han vivido, donde ellos han migrado y donde han elaborado una serie de propuestas en relación con su modo de vida, su cultura y la interacción con la sociedad. En particular, tenemos acá en Chile más de 1.800.000 indígenas y la población más grande es la mapuche. Estamos hablando de más de 1,5 millones de personas. En tiempos remotos, los indígenas mapuches vivían de uno y otro lado de la cordillera de los Andes, es decir, Chile y Argentina, parte sur de Chile y Argentina. Y a ese espacio, a ese lugar, ellos le denominaban el Gualmapu, es decir, una enorme proporción de tierra que iba de uno a otro lado de los océanos Pacífico y Atlántico. Y de norte a sur, desde la provincia de La Serena, Coquimbo, La Serena, es decir, a unos 500 kilómetros al norte de Santiago de Chile, la capital, y hasta el sur, incluyendo la isla Grande de Chiloé, es decir, 1.300 kilómetros al sur de la ciudad capital. Esto era lo denominado el Gualmapu, o la parte territorial. Distintos grupos indígenas habitaban. De acuerdo con ello, se denominaban los indígenas del norte los picunche, de la palabra picún, que significa el punto cardinal norte, y che, la gente o las personas del norte, tomando como referencia lo que llamamos un rewe. Un rewe es un punto que yo marco en mi territorio y de ahí coloco las coordenadas para ubicarme. Por lo tanto, indígenas del norte serían los picunches, los del sur serían los huichiches, de la palabra huichi, que significa sur, y che, gente, los pehuenches, que serían los habitantes de la cordillera o que se alimentan y construyen su contexto en base a la araucaria chilena o pehuen, y los de la costa que corresponderían a los indígenas lafkenches. Los lafkenches, que serían las personas
que viven hacia el océano Atlántico y Pacífico, es decir, esto que denominamos el Wallmapu. Considerando estas relaciones geográficas, vamos a ver cómo perciben la realidad estos grupos originarios que hemos mencionado. Siguiente diapositiva. Hablamos de las percepciones de la realidad, es decir, cómo yo construyo esta realidad en la cual en un territorio dado, como el Wallmapu, yo me instalo o me posesiono. Por lo general, existen tres tipos de visiones cósmicas en la sociedad contemporánea de hoy, que habla acerca de cómo uno percibe la realidad. Ellos son los modelos que tienen las sociedades originarias en relación a una visión y una interpretación de su mundo muy simple, pero a partir de concepciones muy concretas. La segunda serían modelos metafísicos más elaborados que poseen distintos sistemas filosóficos o religiosos, mitos en relación a la creación del mundo, y en ello también participan los pueblos originarios, como el mito del Tren Tren y del Kai Kai, que les pasaré a explicar más adelante. Y tercero, tenemos los modelos matemáticos de la ciencia moderna, que son proyecciones e interpretaciones porcentuales, estadísticas y probabilísticas acerca de cómo el hombre moderno interpreta la realidad. En el caso de los pueblos originarios mapuche, ellos explican su realidad a través de una estructura muy concreta basada en pares de posiciones. Diapositiva siguiente. En estos pares de oposiciones tenemos el cultrún mapuche, que es un timbal chamánico. No sé si lo ven muy bien, que es una sonaja en donde en su esfera uno puede detectar que se han dibujado distintos elementos propios del cosmos, soles, estrellas, lunas, meteoritos, que son muy importantes dentro de la cosmovisión mapuche. Y este timbal chamánico, principalmente utilizado por las mujeres sanadoras o sacerdotisas, las machis mapuche, tiene una caja que en su interior tiene semillas, monedas, por lo tanto, es una sonaja y también es un timbal que se puede percutir de distintas maneras y en distintos lugares de esta caja para poder elevar las oraciones hacia las alturas. Entonces, el cultrún mapuche es
el microcosmo simbólico propio de nuestro pueblo originario. Lo voy a dejar un minuto y luego vuelvo con él. Los elementos de la naturaleza están presentes en todas las culturas. Y estos son elementos de la tierra, el agua, el fuego y el aire. Para poder organizar el mundo, los indígenas entonces tienen que tener cerca de ellos estos 4 elementos, principalmente fuego y el árbol sagrado, que es el canelo. No es la canela en la cual nosotros estamos acostumbrados a cocinar, sino que es un árbol de canela. ¿Por qué es importante el fuego? Porque cuando se eleva la oración en lengua indígena, el mapudungun, se lleva hacia arriba, hacia la altura, el humo va llevando las oraciones hacia arriba, hacia donde se encuentra la divinidad. Y es por eso que es muy importante que estén presentes en las ceremonias estos 4 elementos de la naturaleza y que dentro del pueblo mapuche son el numeral 4, el número sagrado. 4 significa Melí, y que está hablando de los ejes de la tierra, norte, sur, este u oeste, que están presentes en el dibujo del Kultrun. Norte, sur, este u oeste, y que ustedes en la lámina pueden observar. Propio de la cultura mapuche es el canel. Conseguí esta mañana en un jardín una rama del canelo, que es el árbol sagrado de los mapuches, y con esto se introduce en el agua, se va aspergando hacia los 4 puntos cardinales para elevar la oración. Por lo tanto, el humo, el fuego, el agua me ayuda a poder elevarme mis oraciones hacia las alturas. Y todos los mapuches elevan cada mañana una oración a la divinidad denominada Gunkuse Gunfucha, que es la anciana Madre Eterna o Diosa Eterna y el anciano Viejo Eterno o Dios Eterno. Gunkuse Gunfucha. Y las oraciones tienen que ser en la lengua de la tierra, el Mapu Dungun o el Chesugun o la tierra que habla. Por eso los elementos de la naturaleza, fuego, agua, aire y tierra, están tan presentes y son tan simbólicamente representativos
de la comunidad. Y tiene que hacerlo en la lengua indígena. Un cuse, un fucha, viene chen, chau Dios, epuañe, epulonco, anciana Madre Eterna, anciano Padre Eterno, aquel de las dos caras, epuañe, dos caras, epulonco, el de las dos cabezas, el de la cara azul, calfu, de la altura, la oración que se vaya elevando a las alturas. Y mientras van relatando esta oración en lengua indígena, van con el agua aspergando y con la rama del canelo, elevando con el humo del fuego la oración hacia la altura. Por lo tanto, de acuerdo con esta cosmovisión, se va presentando una estructura simbólica, dual, simétrica y que está basada en parejas de oposiciones, norte-sur, este-oeste, viejo-joven, anciano-anciana, hombre-mujer, y los elementos propios de la naturaleza. Dentro de la lámina que ustedes están viendo, ahí hay 4 chemamul o imágenes que representan a este meli o a esta estructura sagrada en la cosmovisión mapuche. Son estructuras de madera antiguas que están en la cumbre del Cerro Nielol en Temuco, que es uno de los lugares en los cuales ustedes tendrían que haber visitado en el sur de Chile. Pero estas imágenes que están en la parte superior de la lámina pueden imaginar a esta divinidad sagrada que es el Melí o el lugar donde ellos hace 200 años atrás, más o menos, 1888, por ahí, firmaron un tratado de paz con el Estado chileno para poder tener un espacio en el cual ellos puedan vivir y ser parte de una tradición que ya está muy complicada de acuerdo con lo que ustedes saben. Bien. También dentro de la cosmovisión indígena, siguiente lámina, tenemos la concepción del color. El color o los colores dentro de la simbología indígena mapuche tienen importantes significados. Los colores son rituales y están presentes en el vestuario de las mujeres, de los hombres, en sus mantas o ponchos de distintos colores que van indicando esta variedad de significaciones en relación a los colores del universo. El azul, el blanco y el celeste está representado como el espacio de la altura, el espacio hacia arriba, en donde se van elevando las oraciones, las peticiones, en los rituales. Luego tenemos el color verde, que también siempre está presente y que tiene relación con la naturaleza o el espacio en donde se encuentra el mundo indígena,
la población mapuche. Estoy hablando principalmente del mundo indígena rural. Acá en Santiago, en la capital, hay muy pocos lugares donde las poblaciones indígenas, sus comunidades, pueden realizar rituales o pueden tener algún tipo de contacto con la naturaleza. La mayoría de los mapuches viven en la periferia de Santiago, en las comunas más pobres y hacinados en muy pocos espacios y en viviendas de muy baja calidad, sin patio, sin jardín, sin un lugar verde donde poder recrear la cultura. Por lo tanto, para los indígenas, el verde, el color verde, es muy importante dentro de su cosmovisión y las concepciones que se tiene del color. El color negro representa el daño o el mal, al igual que también el color rojo, porque es en este par de oposiciones un color de protección y también de contra, es decir, cuando uno va a una reunión, muchos de los caciques, de los hombres importantes, líderes indígenas, utilizan mantas de color rojo. El rojo, dentro de la simbología mapuche, está también expresado en la bandera indígena mapuche, que es una bandera o un símbolo político de lucha, representa la sangre, el mulfún. Por lo tanto, el rojo es como un color muy importante porque representa la sangre derramada por las reivindicaciones territoriales de la tierra, que es la esencia del pueblo indígena. Y dentro de la cosmovisión, de la taxonomía del color, este color rojo también representa daños o enfermedades que afectan principalmente la sangre. Y la sangre, dentro de la cultura mapuche, representa la vida. Por eso, dentro de la medicina indígena mapuche, se habla del Khmer Monien, que lo traducen los chilenos como bienestar, pero tiene un significado mucho más profundo, que es el tener buena sangre. Khmer es bien y bien es la sangre. Que tengas buena sangre, que tengas buena vida, que tengas buena salud. Por eso, dentro de la cosmovisión, los colores, la interpretación que se da de los colores es muy, muy importante. Cuando se hacen rogativas o yejipún o guiñatún, que son ceremonias masivas, comunitarias, el uso del color es muy importante. El que realiza la rogativa, si es para pedir buen tiempo o si es para pedir mal tiempo, si hay escasez de lluvias, escasez de agua, las cosechas no están bien, necesitan que llueva mucho, se colocan banderas blancas y negras en estos campos de oración en donde se realizan las rogativas, sea
acuerdo con la fotografía que ustedes están visualizando, que aparecen muchas banderas de colores azul, celestes y blancas. Siguiente lámina, por favor. Vamos a hablar del rewe. ¿Qué es el rewe? Generalmente el rewe tiene dos significados. Dentro de esta cosmovisión, este par de oposiciones, rewe sería, de acuerdo con la lámina que ustedes están observando, un tronco escalonado con la figura o una imagen de un personaje. No hay que confundir este rewe con la figura de las láminas anteriores, denominadas chemamul, que significan personajes de madera. Los rewes tienen escaleras, es un tronco escalonado. Algunos son completamente lisos en la parte superior y otros tienen un dibujo en la parte de arriba o a veces por la espalda en el lateral del tronco dibujado y descortezado. Por lo tanto, rewe estaríamos utilizando esta palabra mapuche como la palabra centro. Si yo tengo mi cultrún, aquí tendría que demarcar el rewe. Y el rewe tendría que situarlo justo aquí en el centro. Este sería mi rewe. Este punto en medio del cultrún. Es como un GPS, una localización. Por lo tanto, rewe vendría siendo la parte central si consideramos que todo este contorno y esta superficie sería mi territorio. Entonces, los indígenas mapuches se sitúan en el centro del territorio y a esto le denominan rewe, es decir, el punto central sería el rewe en este microcosmo simbólico. Y rewe sería este otro altar que ustedes están observando en la lámina, que es el tronco descortezado, con estas escaleritas por donde la machi o esta líder ceremonial en trance, en una ceremonia muy importante, puede subir con los ojos vendados y elevarse hacia las alturas. Entonces, no olvidar que tenemos dos conceptos: rewe como altar y rewe como coordenada o punto central. ¿Están confundidos? ¿No hay preguntas? Las dejan para el final, las pueden anotar. Dentro de este espacio, de las coordenadas geográficas, de nuestros puntos cardinales, de acuerdo con la cosmología y la cosmovisión indígena mapuche, el puel o el punto cardinal este estaría representando la bondad, la benignidad. Es un punto en donde se dirigen las plegarias y rogativas hacia el lugar de donde sale el sol. La interpretación indígena para este punto es muy importante porque
acuerdo con su concepción de la vida y de la espiritualidad, ese punto es donde se dirige la oración y es donde estarían los espíritus benefactores. Tenemos que recordar que para los mapuches, como seres espirituales, los puntos cardinales siempre son muy importantes. Y el este, principalmente, que demarca la salida del sol, es el punto principal. El Kultrum tendríamos el sol, que estaría demarcado en ese dibujo, como punto principal. De ahí es el punto al cual se dirigen las oraciones partiendo de este regue o de esta localización geográfica y hacia allá. Luego tenemos el norte, que sería el tiempo del picú, es decir, hacia donde se solicitan que vengan las lluvias, los vientos, el mal tiempo, los truenos, los temporales, los fríos, las heladas, la enfermedad y también la muerte. La muerte viene del punto cardinal norte, de acuerdo con la cosmovisión indígena. Esto es algo muy importante que luego vamos a profundizar, porque fue del norte en donde los indígenas, a través del río Biobío, demarcaron el límite, que fue la invasión de los españoles cuando ingresaron a territorio indígena. La invasión vino por el norte y de acuerdo con esa concepción y esa tradición quedó demarcado el norte como un lugar negativo o un lugar malo. Luego tenemos la costa, el Océano Pacífico o el Océano Atlántico de esta franja enorme territorial denominada Wallmapu, que habla acerca de la oscuridad, de tiempo malo también, de ruinas, de maremotos, de enfermedades, de heladas. Esto curiosamente se tiene muy en claro en los indígenas lafkenches o los indígenas mapuches que viven en las costas a raíz de las catástrofes, terremotos y maremotos que ellos han tenido y donde el océano, el mar, ha ingresado con mucha fuerza y ha causado mucha muerte. Por lo tanto, el último gran terremoto de magnitud enorme, uno de los más grandes en la humanidad en los últimos siglos, ¿no? Fue el terremoto de Valdivia o el terremoto de 1960, donde hubo mucha tragedia y hay una historia que ustedes pueden ubicar por Google o revisar en Internet, en YouTube, sobre el terremoto del 60 y una noticia de una lideresa indígena de la costa mapuche que hizo un sacrificio humano al lanzar a un niño al océano, es decir, hubo un sacrificio humano para calmar las aguas del terremoto que amenazaban con inundar e invadir su territorio. Entonces, siempre las explicaciones de la cosmovisión están asociados a hechos propios de la naturaleza. Y finalmente tenemos el sur, que es el lugar donde están asentados los indígenas mapuche, que es el lugar del trabajo, de la cosecha, de la fortuna, del lugar bueno, de las abundancias de la economía. Entonces, puntos cardinales, geografía, está cada uno con un sentido explicativo. Página siguiente, lámina, el cosmo mapuche, ¿no?
Nuevamente tenemos ahí dos imágenes de Cultrún. Tenemos el Cultrún mapuche, que tiene tres plataformas. Nosotros nos situamos en la base. Esto que no vemos, esta parte oculta que tiene el timbal chamánico, sería la etapa del mundo de abajo o el Minche Mapu, es decir, una zona oscura, maléfica, donde habitan los huecufes, es el mundo de lo sobrenatural. La parte superior, que sería como invisible o la altura, dentro de este timbal chamánico, sería el Wenumapu, o la tierra de arriba. También le dicen Calfumapu, o el espacio azul, porque está reflejando el mundo de más allá. En este lugar es donde viven los espíritus benefactores. Y el Inchimapu sería como la superficie, ¿no? Donde se realiza la vida cotidiana de los indígenas. Entonces, los indígenas viven aquí, en esta parte, en este sector, en el Inchimapu o Minchemapu o Inchemapu, es decir, soy de la tierra, Inche, yo, Inchemapu, y esto es donde se realiza la vida cotidiana. Por lo tanto, hemos visto que el Cultrún posee coordenadas, elementos de la cosmología y tiene relaciones con la salud, principalmente porque un timbal chamánico ayuda a la persona a poder conectarse con los espíritus a través de los elementos sagrados como el canelo, el agua, los remedios y las hierbas. Siguiente lámina. Tenemos que dentro de estos puntos cardinales hay un giro que siempre está en contra de las manillas del reloj, es decir, estamos dando vuelta en sentido contrario a los ejes del reloj, de las manecillas del reloj. Aún, dicen los mapuches, o ayun, es decir, recorrer en sentido contrario. Y también en este elemento, en esta lámina, podemos describir las etapas de acuerdo al calendario lunar, cuando la Tierra descansa y se inicia un nuevo ciclo en el Walmapu. La noche, el invierno va oscureciendo la Tierra, haciéndola descansar. Luego llegamos a la primavera, el Pegú, que es en este lado del hemisferio, en el mes de septiembre, en el de ustedes sería en el mes de octubre, septiembre, octubre, por ahí. Y luego seguimos con el verano, que es en este lado del hemisferio, el Walum, es decir, en el mes de diciembre, donde ya la prosperidad y las cosechas están, y luego volvemos al otoño, o en el mes de marzo, en este lado del hemisferio, el Blue Moon, y luego terminaríamos nuevamente en el ciclo denominado Wiñol Tripantu, o la nueva llegada del sol, Hue Tripan Anti, el nuevo sol que regresa, el nuevo ciclo que comienza. Por lo tanto, un cultrún, un timbal chamánico, no solamente tiene que hablar acerca del mundo de lo mágico, de lo religioso, de la salud, de la enfermedad, sino que tiene múltiples
interpretaciones de acuerdo con las referencias que hemos aprendido durante esta clase. Finalmente, en la siguiente lámina, tenemos un repaso de instrumentos indígenas mapuches. Ya conocen el cultrún, que no solamente es sonaje y timbal, sino que tenemos las cascahuillas o cascabeles. Hay otros más grandes, con sonidos distintos. Los pitos o pifilcas. Y bueno, ya les mostré el árbol. Una rama de lo más sagrado indígena, ¿no? El Huenufoye o el árbol sagrado, que antiguamente Huenufoye significa el espíritu de la altura. Foye es el árbol o el canelo, el árbol sagrado mapuche. Y Huenu es lo alto, el azul. Por lo tanto, el espíritu de la altura. Cuentan los antiguos habitantes mapuches que cuando los españoles ingresaron a su territorio, venían ellos con estandartes, con banderas, y ellos no tenían nada. Entonces tomaron una rama del árbol sagrado y la colocaron hacia arriba en señal de mostrar simbólicamente que lo más sagrado que ellos tenían era este árbol y poder tener esta comparación, este punto o este paralelo entre dos mundos que chocaban y dos grupos humanos que iban a ingresar en contacto. Por lo tanto, el canelo siempre está presente en todas nuestras ceremonias. Y finalmente, los ceremoniales o los ritos a la tierra. La tierra es la Ñuque Mapu. Ñuque en lengua mapuche significa madre, la madre tierra. Para los indígenas aymaras del norte es la Pachamama, es decir, la madre tierra. Y para los polinésicos de Rapa Nui es Tepito o Tejenúa, que significa la matriz del universo, la matriz del mundo. Por lo tanto, cada pueblo indígena tiene una palabra concreta para referirse a la tierra, al lugar sagrado en donde ellos hacen su vida, establecen relaciones, organizan su sistema económico, político, social. Y las estrellas, las lunas, los planetas forman parte de este conjunto y de este todo. Por eso que es tan importante en las rogativas, en las distintas rogativas, el Yeyipun, el Guiñatún, el Lucutún, el Camaricún, el Machitún, el Elutún, es decir, rogativas de la mañana, Yeyipun, Guillatún, rogativas colectivas cada 2 o 4 años, siempre la paridad. El Lucutún es un ceremonial de pedir perdón a la tierra, es decir, hay que arrodillarse, ceremonias de rodillas. El Camaricún, que son grandes asociaciones indígenas que se reúnen para un efecto principalmente de relaciones políticas con el Estado. El Machitún, que es la ceremonia de la machi para sanar al enfermo, y el Elutún, que es la ceremonia fúnebre. Por
lo tanto, cada una de estas ceremoniales tiene ritos diferentes, tiene toques de cultrún diferentes, tiene colores absolutamente distintos de acuerdo al objetivo y compromiso que se ha establecido por la comunidad. Finalmente, y antes de dejar con las preguntas, tenemos la siguiente lámina, que creo que ya se los expliqué, en donde aparece el cultrún con el rewe en el centro y luego los puntos cardinales y los dibujos de los elementos del cosmos. Última lámina que tiene que ver con el mundo de lo sobrenatural, los espíritus, es como los mapuches han ordenado el cosmos en estos pares de oposiciones positivo y negativo. Los espíritus positivos son los yen, los nien, o espíritus de los muertos, de los antepasados, parientes cercanos o lejanos, que están viviendo aquí en este lugar ahora. Es decir, son espíritus que tienen vida, con los cuales se conversa. Aunque estén enterrados bajo tierra, pero los espíritus reaparecen, resurgen y de acuerdo a la cosmovisión indígena tienen vida. Esta rama de canelo tiene un espíritu al cual yo he solicitado permiso para arrancarla en la mañana y tenerla acá. El espíritu del agua es otro elemento que también está presente. Para nosotros es posible que no tenga vida, pero los indígenas mapuches sí. Los espíritus de las piedras también son importantes. Para nosotros son simples piedras, pero tienen vida, está ahí. Y los mitos de la creación, estas dos energías, positiva y negativa, que habla acerca de la creación del hombre indígena y cómo estructuró su mundo, también pueden revisarlas en la bibliografía que se les ha entregado y que ustedes deben tener en su carpeta. Los espíritus negativos son los espíritus contrarios, los huecufes, los calcus, que traen enfermedades, mala suerte, los remolinos o los cherrufe, los huitrán alhue, que son los espíritus que se levantan después de muerto, los anchimayen, los huayipen, es decir, espíritus malos que se transforman en serpientes o en pájaros que anuncian la muerte, como el concón y el tuetue. Dejo entonces espacio para preguntas antes que se nos termine la hora. Hay en las diapositivas enviadas otros elementos para que discutamos el día jueves en relación con la salud y la enfermedad. Como resumen, quiero señalarles que los espíritus de los antepasados están presentes en la vida permanente del indígena de hoy, sea en los lugares urbanos o rurales, es decir, es presente en forma permanente. A ellos hay que ofrecerles rogativas, hay que brindarles agua, ofrecerles agua con los elementos sagrados, es decir, aspergar el agua para que ellos puedan beber. Antes de beber, la persona, si es que le ofrecen un vaso de agua, tiene que primero dar de beber a la naturaleza, porque de la tierra surgen todas las plantas medicinales que van a ayudarle a su salud.
he recogido algunos elementos que me han dado de plantas medicinales como la ruda, la menta, el tilo, la ruda, la melisa, la manzanilla, la uña de gato, que también es propio de las Amazonías de Perú y Bolivia, y también la hoja de coca, que es propia del norte de Chile, de los Aymaras. Con esto quiero señalarles de que cuando hablamos de cosmovisión, estamos justamente hablando de elementos propios de la naturaleza, de espíritus de antepasados que nos están entregando toda su sabiduría y conocimiento acumulado de años y han interpretado la manera de curar y sanar las enfermedades. Muchas gracias. Si hay consultas, les dejo con Daniel para que cierre esta exposición. Muchas gracias. Muchimay. Santumay, Tibor. Hay momento para las preguntas. Quieran hacerle al profesor Tibor. Ni el hay preguntas. Eso quiere decir que no entendieron nada o que quedó todo muy claro. No hay otro parte. ¿No preguntas? Any question? Todo claro, dicen algunos. Muy claro. ¿No? ¿No hay preguntas? Yo quisiera hacer un alcance más que todo porque, como Tibor nos ha explicado la cosmovisión mapuche con la simbología que está presente en el Rehue, perdón, en el Cultrum. También quisiera comentarles que también se han producido, como en muchas partes del mundo, migraciones del pueblo mapuche. Y acá en la región de Arica hay agrupaciones mapuches que se han incorporado aquí presentes en la ciudad y que se han resignificado y tomado también en posesión del territorio del norte de Chile. Y ellos están en vinculación con sus comunidades que están presentes tanto en la zona de la Araucanía como en Santiago. Y hacen resignificación y ritualidad como la que pudieron ver en las presentaciones de Tibor. El Guillatún, el Machitún, también se realizan acá en el norte de Arica. Pero claro, hay un tema que es la presencia del machi, que ahí hay un punto importante que quizás tú, Tibor, podrías contar, cómo es el trabajo del machi y su vinculación con la tierra. Pero bueno, eso es una nota al margen. La verdad es que es momento como para las preguntas que tengan ustedes. ¿No? ¿Nadie levanta la mano? Todo claro. Ni el hay pregunta. No, está todo muy claro, dicen, pero el miércoles que tú vas a profundizar en el sistema médico mapuche, Exacto. que ustedes hayan cosas que en realidad no les quedaron claras, pueden incluso mandar las preguntas por correo antes, si no quieren preguntar aquí en vivo y en directo. Perfecto. El miércoles y el jueves tenemos que preguntar ayer. Ahí vamos a hablar acerca de esta curandera mapuche, de esta sacerdotisa, de esta chamana, cómo se inicia, cómo cura, cómo sana y todo los distintos fases de curar una enfermedad que está vigente actualmente acá en Chile, hoy día, pleno siglo XXI, con coronavirus y todo. Bueno, Eucayal. Eucayal, Tibor, muchas gracias.
La Gracias. fiesta, no se olviden. Gracias, Tibol. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos en un rato, chicos, a las 3. Nos vemos. Gracias.